En Seúl ya se está realizando la promoción del lanzamiento de la próxima colección de Jungkook con Calvin Klein. En 4 cafés cercanos se ha preparado un menú especial con motivo del lanzamiento de la nueva colección de la marca. Pasteles con adornos de chocolate en forma de emojis, bebidas de café. Además, en el camino hacia el pop-up se pueden encontrar empleados de Sika y ciclistas que reparten leche de plátano. Los fans también han notado en el café de las hermanas de Namjoon pósteres publicitarios con el anuncio de la próxima colaboración. Además, el padre de Namjoon y el padre de Jimin enviaron arreglos florales en honor al inicio de la compañía en el café. Ahora sinceramente me pone feliz ver cómo muchas personas reaccionan emocionadas al enterarse de que el café que está colaborando con la promoción Seka Jojoka pertenece a la hermana menor de RM. Me alegra porque al final es bonito ver apoyo hacia proyectos relacionados con las familias de los miembros de BTS, y más cuando los fans muestran entusiasmo, curiosidad y cariño por ese tipo de colaboraciones. Pero al mismo tiempo también me sorprende muchísimo la diferencia en las reacciones dependiendo de qué miembro esté involucrado. Porque siendo honestos, creo que todos sabemos perfectamente que si esta misma colaboración hubiera sido, por ejemplo, con el café del papá de Jimin, gran parte del fandom habría reaccionado completamente diferente. Y no lo digo por inventar polémica, sino porque ya ha pasado antes. Muchísimas veces al padre de Jimin lo han acusado injustamente de colgarse de la fama de su propio hijo, de usar la popularidad de Jimin para atraer clientes o incluso de aprovecharse del cariño que la gente siente por él. Y sinceramente siempre me ha parecido absurdo, porque estamos hablando de su familia, de personas cercanas a él, no de desconocidos intentando sacar beneficio. Pero curiosamente, cuando se trata de otros miembros, las reacciones suelen ser más suaves, más positivas y hasta llenas de orgullo. Ahí sí, todo el mundo habla de qué lindo, qué emocionante, qué orgullo apoyar a la familia. Mientras que con Jimin, muchas veces las cosas terminan convertidas en críticas innecesarias. Por eso digo que me llama mucho la atención la doble moral que existe dentro de cierta parte del fandom. Porque cuando cualquier colaboración involucra a Jungkook con otro miembro, la mayoría sonríe, celebra y disfruta el momento sin buscarle problemas. Pero cuando el nombre de Jimin entra en la conversación, automáticamente aparecen personas intentando encontrar algo negativo, cuestionando intenciones o creando teorías rarísimas para criticar absolutamente todo. Es como si algunos nunca pudieran simplemente disfrutar las cosas cuando se trata de él. Y sí, sé perfectamente que a muchas personas no les gusta hablar de este tema porque incomoda aceptar que existe cierto trato desigual dentro del fandom. Pero creo que es imposible ignorarlo cuando las diferencias son tan evidentes. Hay fans que apoyan cualquier proyecto relacionado con ciertos miembros sin cuestionar nada, pero con Jimin o cualquier cosa relacionada con el Jikook, de inmediato empiezan las críticas, los comentarios pasivo-agresivos y las acusaciones sin sentido. Y al final eso termina cansando muchísimo, porque uno esperaría el mismo respeto y apoyo para todos. La noticia sobre el estado del Estadio Rey Balduino en Bruselas ha causado muchísimo revuelo entre los fans de BTS en los últimos días, especialmente entre los ARMY europeos que esperan con ansia los conciertos programados para el 1 y 2 de julio. Y es que no se trata de cualquier show. Estas presentaciones marcarán la primera vez que BTS se presente oficialmente en Bélgica, algo que muchos fans llevaban años soñando.
Por eso, cuando comenzaron a circular imágenes y videos del estadio después de la final de la Copa de Bélgica, las redes sociales explotaron de preocupación. Todo empezó tras los disturbios provocados por algunos aficionados al fútbol luego del partido. Según medios locales y personas que estuvieron presentes en el lugar, ciertos grupos de hooligans comenzaron a causar destrozos dentro y fuera del estadio. En varios videos que rápidamente se hicieron virales en internet, se puede ver cómo algunos lanzaban vallas metálicas, rompían puertas de entrada y destruían parte de las instalaciones. Además, se utilizaron bengalas dentro del recinto, lo que hizo que enormes cantidades de humo llenaran la arena en varias ocasiones, generando aún más caos y preocupación. Pero eso no fue lo peor. También se reportaron incendios en una de las gradas y daños importantes en cientos de asientos del estadio. Varias zonas quedaron afectadas, incluyendo baños y estructuras internas. Al ver todo eso, muchos Army comenzaron a preguntarse si realmente el estadio estaría listo y seguro para recibir a BTS dentro de poco más de un mes. Algunos incluso temían posibles cancelaciones o cambios de sede. Sobre todo porque los conciertos son considerados unas de las fechas más importantes y esperadas de toda la gira europea del grupo. La preocupación aumentó todavía más porque conseguir entradas fue prácticamente una misión imposible. Los boletos se agotaron casi al instante después de salir a la venta, demostrando el enorme impacto y popularidad que BTS sigue teniendo en Europa. Muchísimos fans viajarán desde distintos países solamente para asistir a estos conciertos en Bruselas. Así que la idea de que el estadio pudiera no estar listo generó bastante ansiedad en la comunidad. Sin embargo, poco después comenzaron a llegar mensajes tranquilizadores por parte de los organizadores y representantes del estadio. Las autoridades de Bruselas confirmaron que ya se iniciaron trabajos de restauración acelerados para garantizar que el estadio Rey Balduino esté completamente preparado antes de la llegada de BTS. Según informaron, se reemplazarán más de 500 asientos dañados, se repararán las zonas afectadas por los disturbios y también se restaurarán baños y otras áreas internas. Además, explicaron que el estadio no permanecerá cerrado hasta julio, ya que antes de los conciertos todavía se celebrarán varios eventos deportivos importantes, incluyendo un partido amistoso entre las selecciones de Bélgica y Túnez. Esto significa que las reparaciones deben terminarse con suficiente anticipación para que todas esas actividades puedan realizarse normalmente, algo que también tranquilizó bastante a los fans. Hay que recordar que el Estadio Rey Balduino no es cualquier recinto, es uno de los estadios más importantes y emblemáticos de Bélgica, utilizado constantemente para grandes conciertos internacionales y eventos deportivos de alto nivel. Artistas mundialmente famosos como Coldplay, Beyoncé, Rammstein y Ed Sheeran ya se han presentado allí anteriormente. Por lo que el recinto tiene experiencia manejando producciones gigantescas. Por eso mismo, tanto las autoridades como los organizadores aseguran que están prestando especial atención a cada detalle relacionado con la seguridad, logística y comodidad para los conciertos de BTS. Después de todo, se espera la llegada de miles y miles de ARMY de toda Europa, y el objetivo es que los shows se desarrollen sin problemas y se conviertan en un momento histórico tanto para el grupo como para los fans belgas. En redes sociales, muchos ARMY pasaron del miedo inicial a mostrarse más tranquilos y emocionados nuevamente. Aunque las imágenes de los disturbios impactaron muchísimo, todo apunta a que el estadio estará completamente restaurado y listo mucho antes de julio. Ahora, la atención vuelve a centrarse en lo que realmente importa para los fans: el esperado regreso de BTS a los escenarios europeos y la emoción de vivir 2 noches que prometen ser inolvidables en Bruselas.